Bueno, igual, como quieran, si hacemos una pequeña pausa. Si no, igualmente la clase de hoy es corta. Tengo 14 diapositivas nada más. Bueno, la idea de la clase de hoy es seguir con lo que vimos en la clase pasada, que es maniobras orbitales. Vamos a seguir viendo otros tipos de maniobras orbitales, esta vez fuera del plano, es decir, aquellas que modifican inclinación y RAN. Y además también, por este tema, vamos a estar viendo las limitaciones geométricas del acceso al espacio. Cuando yo hablo de acceso al espacio, me refiero al hecho de llegar a órbita o de llegar al espacio en un determinado punto. ¿Por qué no se habla de lanzamiento y todo esto? Porque el acceso al espacio se puede hacer de distintas formas y a veces lanzamiento es muy específico. Entonces, acceso al espacio es la forma genérica de hablar de llegar al espacio. Bueno, como les decía, las maniobras fuera del plano son importantes por las limitaciones geométricas que tenemos al acceder al espacio y vamos a tener nuestras modificaciones de los dos parámetros que nos faltaban, que son la inclinación y el RAN. Nosotros habíamos visto que podíamos cambiar la excentricidad, el semieje mayor, el ángulo y el argumento del perigeo con las maniobras coplanares y ahora vamos a cambiar los restantes. El sexto parámetro, que es la anomalía verdadera, no se cambia porque esto depende ya, es una variable de tiempo, no es que uno lo cambie, uno espera y se cambia solo. Bueno, acá vamos a empezar a ver cambio de inclinación. Esto es un cambio de inclinación puro y vamos a ver que tenemos que para lograr el cambio de inclinación hay que hacerlo en un punto dado. Tanto en cambio de inclinación como en el cambio de RAN me van a escuchar hablar de los puntos de aplicación. Un punto de aplicación es donde la maniobra se puede hacer para llegar al cambio deseado. Porque la realidad es que, si bien en una órbita coplanar, en una maniobra coplanar, una maniobra puede ser más eficiente que otra, según dónde se aplique, se puede aplicar en cualquier lado y el cambio va a estar. Está bien, lo podrás hacer tangencial, no tangencial, bielíptica, Hohmann, pero el cambio va a estar en la excentricidad, en el semieje mayor y o en el argumento del perigeo. En cambio acá, si lo hacemos en un lugar equivocado, cambiamos la órbita completamente para cualquier lado. Entonces, estas son maniobras mucho más precisas y por eso van a ver que no es usual ver propulsión eléctrica haciendo este tipo de cambios. En general son propulsiones de alto empuje para hacer maniobras cortitas, similares a las que hacemos nosotros, que son instantáneas. Porque si no, sería bastante complicado hacerlo. No significa que no se pueda, simplemente que es más complicado. Bueno, algo que vimos en la clase de simulaciones, en la clase 4, creo que fue, es que las órbitas, si se cruzan, cuando solamente les cambiamos de inclinación, se cruzan en el ecuador. Que de hecho, después me di cuenta por qué no coincidían las dos órbitas que yo había puesto, y es porque le había mantenido, le cambié el semieje mayor, perdón, le mantuve el semieje mayor, le cambié la excentricidad, pero no puse que los perigeos coincidan. Tienen que coincidir el perigeo, cuando uno tiene dos órbitas que no sean circulares o una órbita circular y una excéntrica. Entonces, para el caso de cambio de inclinación puro, vamos a querer hacer la aplicación en el ecuador, que es donde coinciden dos órbitas que tienen inclinaciones diferentes, pero mismo rango. Ya sea nodo ascendente o descendente. Recuerden que el cruce del ecuador nos lo da el RAN, que es la ascensión recta del nodo ascendente, pero también se cruza del lado opuesto, del nodo descendente. Así que cualquiera de esos dos casos sirven para el cambio de inclinación. Y acá tenemos una cuenta que se obtiene a partir de una equivalencia geométrica. No hago el desarrollo porque sinceramente es bastante largo, simplemente para hacer comparación de ángulos. Pero tenemos que nuestro delta B va a ser el siguiente, que estamos viendo ahí en la diapositiva. Lo voy a escribir simplemente para remarcarles
los parámetros que nos interesan. Tenemos que el delta B es cambio de inclinación puro, y ahora vamos a ver por qué digo puro. Tenemos que el delta B es igual a 2 veces la velocidad inicial coseno de nuestro ángulo de vuelo seno de el delta de inclinación que queremos lograr sobre 2. Fíjense que acá tenemos un par de parámetros interesantes. Por un lado, la velocidad inicial. Esta velocidad inicial es la velocidad a la que vamos a hacer nuestro cambio de inclinación. ¿Y por qué aparece ahí? Porque si nuestra órbita es circular, esto es simplemente la velocidad. Pero si nuestra órbita es excéntrica, es o bien elíptica, o bien hiperbólica, o lo que sea, es excéntrica, esta velocidad inicial no va a ser la misma en cualquier lado. Entonces, acá necesariamente es la velocidad de la órbita cuando cruza el ecuador en el punto que ustedes quieran hacer la aplicación. Que a veces, entre el nodo ascendente y descendente, varía. En caso de que sea circular, es lo mismo, es una velocidad constante. Después tenemos el ángulo de vuelo. Nuevamente, si es órbita circular, va a ser 1 todo esto, porque el ángulo de vuelo es 0 en una órbita circular en cualquier punto que hagamos la aplicación. Pero, si esta es una órbita excéntrica y estamos aplicando este cambio en un lugar que no sea el perigeo o el apogeo, esto va a ser diferente de 1. Y por último, el seno de nuestro cambio de inclinación sobre 2. Esto es simplemente, fíjense, acá es donde está involucrado el cambio de inclinación en nuestro delta B. Esto nos va a decir si esto es 90 grados, es un montón, mientras que cuanto más cercano a 0, más chico va a ser este término. Entonces, si entonces acá tenemos un cambio de inclinación de 0, este término se hace 0, nuestro delta B es 0. Si tenemos un cambio de inclinación de 10, va a ir creciendo hasta llegar a 90 grados, que va a ser un seno de 45, y va a ser un cambio que, ¿cuánto es el seno de 45? Que raíz de 3, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Siempre me olvido si es raíz de 2 sobre 2 o raíz de 3 sobre 2. Pero bueno, ahí llegamos al otro cambio, y por supuesto podríamos hacer más de 90, pero es bastante inusual. En general los cambios de inclinación van a estar en 10, 12, 15 grados. Puede llegar a haber 30 grados, pero ya sería bastante complicado. En general son cambios pequeños, porque son cambios caros. Son muy caros. Vamos a ver que por ahí para cambiar la inclinación, no sé, para llegar a Geo tenemos un delta B de 3000 metros por segundo. Mientras que para cambiar la inclinación a 45 grados tenemos 3000 metros por segundo. O sea, eso es un ejemplo, no sé si el número real es ese, pero es un aproximado para que se den cuenta de que estos delta B para cambios de inclinación suelen ser muy, muy altos. Bueno, y después tenemos una dirección de ignición, porque no se olviden que acá lo estamos haciendo fuera del plano, ya no es tangencial a la velocidad. Acá tenemos una dirección fuera del plano para hacer la ignición. Y para que el cambio de inclinación sea puro y no nos cambie la forma de la órbita, este θ que usamos nosotros para decir dirección de ignición va a ser 90 más nuestro delta de inclinación sobre 2. Me voy a fijar rápidamente cuál era la convención que usaba. A ver si lo tengo. No. Bueno, ¿por qué hay que tener cuidado con la convención? No voy a ponerles un grafiquito ahora porque tengo miedo de pifiarla, pero para la clase que viene les digo exactamente desde dónde está medido, porque siempre me equivoco. Creería, si no me equivoco, es que esto es, si tenemos una órbita, el movimiento hacia allá
Entonces, es este ángulo, es 90 más delta de inclinación sobre 2. Es desde la dirección de movimiento. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, este es nuestro cambio de inclinación puro. Sí. ¿Qué te da ese valor? O sea, ¿qué significa? Esto Sí. es una cuenta, es trigonometría pura, es sumas ¿Qué información te vectoriales. da? Esto lo único que te dice es hacia dónde tenés que hacer la inclinación para que el cambio de inclinación no te modifique nada más de la órbita. Solo la inclinación. Porque vamos a ver que una de las formas más usuales de hacer cambios de inclinación es inclinación más forma, que es la maniobra combinada más utilizada. Ahora lo vamos a ver. Eso se hace moviendo el motor, ¿no? ¿Cómo? Se hace moviendo el motor. Sí, exactamente. Esto, o el motor o el satélite entero. ¿Y cómo haré para mover el satélite? Con ruedas de inercia, por ejemplo, o barras magnéticas, cualquier forma de cambio de actitud del satélite. El satélite sigue haciendo la órbita, pero gira. Exactamente, es un movimiento adicional que a nosotros, como desde la mecánica orbital, no nos interesa, en el sentido del satélite puede estar girando para cualquier lado y la mecánica orbital es la misma. Pero sí hay 6 grados más de libertad, básicamente, que, bueno, en realidad no son 6, son 3. Son 3 grados que va a ser como el satélite se mueve dentro de la propia órbita. ¿Y esa velocidad que está en la fórmula de arriba Sí. es la absoluta? Es absoluto, sí, es magnitud, sí. Entonces fíjate que acá vas a querer hacerlo en el lado más lento, porque si vos tenés la posibilidad de hacerlo más lento, va a ser más bajo el tether. Así que sí, Pero si no te coincide con el periapsis, para eso. mejor está. Bien. Sí, Pero sí, si pudieras, sería bien. exactamente. Sí, de hecho, siempre se trata de hacer el cambio de inclinación, de ser posible, cuando estás más lento. ¿Alguna otra consulta? Bueno, después tenemos el cambio de run, que si no me equivoco, sí está bien. Bien, en el cambio de run es un poquito más difícil, porque el cambio de run, básicamente lo que estamos haciendo es agarrando nuestra órbita, poniendo básicamente un eje fijo en el polo, supónganse, tengan un trompo, ¿no? La Tierra es un trompo con el ecuador fijo y nosotros nos estamos agarrando, perdón, el ecuador fijo no, el ecuador estable, quise decir. Y nosotros nos estamos agarrando de uno de los polos. Y lo que estamos haciendo es rotar. Ese es el cambio de run. Estamos agarrando la órbita desde arriba y la rotamos, pero no variamos la inclinación con respecto al ecuador. Básicamente, si nosotros giráramos esa órbita a 360 grados, estaríamos formando un cono. Literalmente la forma geométrica de un cono. Entonces fíjense que este es nuestro cambio de run, el que se ve acá en el ecuador. Básicamente estamos cambiando el lugar donde cruza el ecuador. Nuevamente va a depender de las órbitas iniciales y finales y vamos a tener que encontrar este punto de aplicación, punto en común acá, en este caso. Este dibujo obviamente se ve mucho mejor, este es del vallado, se ve mucho mejor en el libro. Pero fíjense que nosotros tenemos nuestra órbita, bueno, la inicial consideran que es esta, le modificamos un run y ahora nuestra final es esta otra. Entonces tenemos que encontrar el punto de intersección entre la órbita inicial y la final que va a estar fuera del ecuador. Esta vez no va a estar en el ecuador, esta vez va a ser un ángulo que es este U final, que se mide desde el ecuador hacia el punto de aplicación. Y ahí puedes cambiar, bueno, obviamente tienes que cambiar la inclinación. No, no hace falta. Ahí, si vos lo haces en el punto donde corresponde, vas a tener un cambio de run puro. Nuevamente, fíjense que hablamos de cambios de inclinación puro, de run puro, después hay combinados. Esto, si los mareo un poco, es porque es trigonometría esférica. Lo digo siempre, ya dentro de poco voy a hacer un sticker de mí diciéndolo. Tenemos un planeta esférico. Tenemos un planeta esférico, entonces nada es recto, nada va en línea recta tal como nosotros lo pensamos. Entonces, acá tienen que pensar que por mucho que tengamos un ángulo de separación en el ecuador, en algún momento esas órbitas se van a cruzar, porque están en una superficie esférica. Entonces,
tenemos que buscar ese ángulo de cruce. Entonces, primero que nada vamos a calcular el ángulo del impulso. Este mismo que calculamos para la inclinación pura, que es básicamente hacia dónde vamos a hacer nuestro delta B, lo vamos a hacer para el cambio de rango. Este es un paso a paso de cómo se calcula el cambio de RAN puro. Entonces, el cambio de RAN, empezamos primero con nuestro ángulo de impulso, o nuestra dirección de impulso, que es este tita de vuelta medio deformado, que es este tita medio modificado que usamos. Lo vamos a calcular como coseno de este ángulo modificado igual al coseno cuadrado de la inclinación más el seno cuadrado de la inclinación por el coseno, por el coseno del delta de RAN que queramos hacer. Esa inclinación, Sí. ¿esa inclinación es final o inicial? Es lo mismo, porque no estamos cambiando la inclinación. No, no. No. No vamos a cambiar la inclinación nunca en este cálculo. En este cálculo solo cambiamos el RAN. Entonces la inclinación inicial y final es la misma, que de hecho es algo que iba a comentar ahora. Fíjense que tenemos una sola inclinación. Esa inclinación es la que nosotros queremos conservar. Por ejemplo, 50 grados. Lo único que queremos cambiar es el delta de RAN. Después con esto podemos calcular nuestro delta B. Fíjense que adentro de este coseno de tita modificado está nuestro delta de RAN. Entonces ya sabemos qué magnitud queremos hacer qué magnitud de maniobra queremos hacer. Entonces podemos calcular nuestro delta B como 2 veces la velocidad inicial, nuevamente fíjense velocidad inicial, seno de este tita modificado sobre 2. El cálculo es bastante parecido al de cambio de inclinación. Nuevamente tenemos una velocidad inicial, que cuanto más lenta mejor. Y ahora tenemos este ángulo de impulso, que además de decirnos hacia dónde tenemos que hacer la ignición, nos ayuda a hacer el cálculo de delta B. Yo acá si pudiese, yo acá podría reemplazar este tita por toda esta cuenta y sería evidente la dependencia de este delta de RAN, ¿no? Que es la maniobra que queremos hacer. Acá. Bien, y por último calculamos el punto en común. Calculamos dónde vamos a estar. Tenemos la dirección de aplicación, la magnitud de aplicación y ahora queremos saber dónde la vamos a aplicar. Entonces, el cálculo del punto en común se hace puramente por trigonometría esférica, no hay nada metido de física ni mucho menos. Punto en común. A veces le dicen UI, a veces UF, depende de qué parámetros estén tomando de qué referencia. Yo acá le dejo UI, pero la realidad es que es lo mismo. Coseno de UI es igual a la tangente de la inclinación por el coseno de nuestra diferencia de rango que queremos lograr menos el coseno de este tita modificado sobre el seno del tita modificado. Fíjense que acá usamos mucho el tita modificado porque ya nos está dando un parámetro geométrico que nos sirve. Es casi que una herramienta matemática. Esto, fíjense, es una receta de cómo hacer un cambio de RAN puro. Y sale todo por geometría. No hay mucho más que vuelva a así. Bien. ¿En alguna parte en particular? Perdón, de repente. Estaba pensando por qué el menor ángulo de impulso sería con el RAN a 90 grados, que eso después iría en el delta B. Perdón, ¿de No vuelta? está lineal. ¿Cómo? Perdón. El
coseno de ese ángulo de impulso es menor cuando el cambio grande es de 90. Bien, sí, y después va acá. Es una buena pregunta. Estaría bueno verlo, digamos, aplicado físicamente para ver realmente cómo cambia. Ver todo esto, si yo acá le pongo, como vos decís, ¿no? Coseno de 90, ¿qué es lo que implica? A ver, déjame pensarlo rápidamente. Coseno de 90, este cambio se va a tener que dar en el punto de máxima aplicación. 90, entonces acá tenemos 0, acá igual hay uno que es diferente de 0, que es el coseno de la inclinación. Y después acá, entonces acá no es lineal. Fíjate que vamos a tener igualmente una influencia de, está bien, quieres hacer un cambio de 90, pero ¿en qué inclinación estás? No es lo mismo hacerlo en el ecuador, que literalmente es un cambio de plano, o a 90 grados. Si estás en 90 grados, acá literalmente vas a tener 90 grados. Así que sí, no es lineal. Profe, Sí, sí. tiene poca batería en la computadora. Oh, muchas gracias. Me vas a hacer una pregunta. Sí, te voy a hacer una pregunta. Ya que le estamos agregando un delta V Sí. y esto no nos afecta en la velocidad final y nos haga que cambie la órbita, como vimos ayer. Bien. El delta V, fíjate que tiene un sentido de aplicación que está hecho, específicamente está calculado para no cambiar la velocidad en el plano. O sea, va a cambiar la velocidad como vector, pero la magnitud de la velocidad en el plano se va a mantener igual. Entonces, esto es un cambio completamente fuera del plano. O de tal forma tal que compense cualquier cambio de velocidad en el plano para que se mantenga igual. Se compensa. Sí, Vale. exactamente. Entonces, tanto con este como con el de cambio de inclinación, no deberíamos tener un cambio de forma de la órbita. ¿Alguna otra consulta? Sí. El punto en común es una posición de lo de las dos órbitas que cruzan. Sí, este punto no es muy amigable, pero fíjate que acá tenés un trazado de la órbita inicial, órbita final, ese punto es donde se cruzan. Pero hay, no sé si es el que aparece ahí, que dice UI igual a W más Sí. ¿Ese? Es ese mismo, sí. ¿Y Sí. cómo yo ubico ese punto? A partir del dato de UI, porque ya de allí lo puedo empezar, ¿no? Sí. El valor. Pero para saber en qué parte de la órbita está. Es una buena pregunta. Habría que ver en el libro exactamente qué está planteando acá. Porque este omega es ángulo de perigeo, más este nu, que es el ángulo de recorrido a partir del perigeo. El problema es que cuando vos tenés una órbita circular, la omega no está definida. Entonces es muy probable que lo tengas que hacer igualmente de esta manera. Que no es que esa equivalencia se sostenga. Pero UI es un parámetro de Ángulo. la órbita. No, el UI es el punto de cruce entre ambas y es un ángulo. O sea, es un ángulo medido a partir del ecuador. A ver, es este ángulo o este ángulo. En este caso es este ángulo, es en el inicial, donde está medido, acá. Ah, es el ángulo de trayectoria. Exactamente. Bueno, vos cruzas el ecuador, o en este caso, como lo dice acá, cuando pasás por el perigeo lo empezás a medir, una de dos, y medís este UI que obtenés. Sería como el ángulo de la trayectoria. ¿Cómo? El ángulo de la trayectoria. Exactamente. Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Estamos? Bueno, y ahora vamos a ver maniobras combinadas. Las maniobras combinadas no dejan de ser maniobras muy similares a estas, simplemente que además de cambiar inclinación o RAN, cambian más de un parámetro a la vez. Por ejemplo, la más usual es inclinación más semieje mayor. Ahora, ustedes van a ver que en esta cuenta tenemos, velocidad inicial, velocidad final, porque ahora sí nos interesa cambiar la velocidad en el plano, porque ahora sí esta velocidad inicial es la velocidad de la órbita que nosotros con la que empezamos y esta es con la que queremos terminar, tal cual habíamos visto con las órbitas de Hohmann
la clase pasada, o con las bielípticas, donde nosotros queremos terminar con una velocidad diferente. Por ejemplo, supongamos, esto lo voy a dibujar en el plano porque no me sale dibujar fuera del plano, pero si nosotros tenemos una órbita así y hacemos una aplicación acá, esta va a ser nuestra velocidad inicial, y después de aplicar esta maniobra, vamos a terminar con una órbita quizás así, y ahora esto pasa a ser una velocidad final. Es decir, va a cambiar nuestra velocidad. ¿Sí? Entonces, ahora hacemos velocidad inicial, velocidad final, y conocemos un coseno de i que queremos cambiar. Es decir, queremos cambiar este radio, perdón, el seno de eje mayor, y queremos cambiar la inclinación. Las dos cosas a la vez. Ponemos todo ahí adentro y sabemos el delta D. Ahora, el ángulo de aplicación es un tema aparte. Yo acá no lo puse medio que a propósito, porque ya va a depender de la órbita que nosotros querramos lograr. Pero en general es un ángulo de aplicación de 90 grados. Es decir, directamente aplicamos el cambio completamente fuera del plano. Un segundo, que no me quiero marear. Después les confirmo el tema, como les decía, de los cambios de ángulo, porque siempre me pasa lo mismo de que me olvido exactamente cuáles son los parámetros de las referencias, cuáles son las referencias para hacer el cambio. Pero se entiende el hecho de que nosotros queremos cambiar. Antes habíamos hecho solamente un cambio de inclinación puro y ahora queremos hacer el cambio de inclinación más un cambio coplanar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, Ahora, sí. ¿Qué ángulo de inclinación es? Bien, esta coseno de inclinación en realidad tendría que ser El delta. el delta. Sí, sí, exactamente, es el delta. ¿Cómo? Sí, es el delta. Y ya les digo, es un cambio que es fuera del plano, pero que a su vez tiene influencia sobre el plano también. Bien, y después tenemos inclinación más RAN. La inclinación más RAN es un lío, así que no lo puse directamente, pero sí les dejo la referencia que, a ver, mantenemos el mismo procedimiento solamente que ahora no estamos simplificando para tener un cambio de inclinación cero, sino que tenemos todo el desarrollo matemático completo, sin simplificaciones, y vamos a empezar a ver que acá este coseno de θ modificado no solamente incluye el delta de RAN, sino también el delta de I, y este no solamente incluye esta modificación, sino también, bueno, delta de I. Y el punto en común va a depender tanto del cambio del RAN como del cambio de inclinación. Así que bueno, es ambas a la vez. Entonces, este es un cambio que no se usa mucho, no es usual cambiar la inclinación más RAN, pero el de arriba sí, el de arriba es bastante usual. Y les iba a comentar que se suele hacer, no porque sea mucho más eficiente, porque la realidad es que las eficiencias mejoran, por supuesto esto es más eficiente que hacerlos por separado, pero algo así como en el 5 o 10%. Se suelen hacer las dos a la vez por una cuestión de minimizar errores operativos. Porque hacer una sola maniobra es menos riesgoso que hacer dos maniobras. Si vos querés hacer dos maniobras tenés doble chance de error. Entonces, querés hacer todo en una sola. Así que bueno, por eso es que se suele hacer una sola. Ya no tiene tanto que ver con la eficiencia matemática, sino con más la eficiencia tecnológica. Así que bueno, esta es toda la parte de maniobras combinadas. En los poquitos minutos que quedan voy a ir rápidamente por geometría del acceso al espacio, pero no voy a apurar demasiado. Si no llegamos a verlo todo, no pasa nada. Bueno, al menos les quiero anticipar que es un lanzamiento directo y todo eso. Cuando nosotros accedemos al espacio, fíjense que este dibujo de acá abajo es muy similar a los que veíamos viendo recién, de cambios de inclinación y todo eso. Cuando uno accede al espacio, tenés un tipo de lanzamiento que se llama directo, que es aquel
que vos podés acceder de forma directa desde donde estés lanzando, sin ningún tipo de maniobra adicional más que el lanzamiento en sí. La inclinación de una órbita tiene que ser necesariamente mayor o igual a la latitud de lanzamiento. Esto yo ya lo venía anticipando en las clases anteriores, el hecho de que no vamos a poder lanzar a una órbita, por ejemplo, geoestacionaria, si estamos a 50 grados de latitud. Como poder podemos, pero no de forma directa. El ángulo beta, que vemos en la figura, que es este, se conoce como el azimut de lanzamiento. Básicamente un ángulo que se determina como la dirección del lanzamiento y se puede calcular como el coseno de la inclinación a la que queremos ir, dividido por el coseno de la latitud a la que estamos. Este GC es geocéntrico. Es una latitud geocéntrica. Y fíjense que lo que dice básicamente es que esta es nuestra latitud, ¿no? Es el ángulo que tenemos entre el ecuador y nuestro punto de lanzamiento. Es así como se determina la latitud. Y si nosotros queremos lanzar en una inclinación como esta que está marcada, nosotros vamos a decir que lanzamos en un ángulo de azimut de lanzamiento igual a beta. Beta e inclinación se usan intercambiablemente, en el sentido de que por cada beta va a haber una inclinación y por cada inclinación hay un beta. Pero en los mapas de lanzamiento que ahora les voy a mostrar, se suele usar beta, porque es la forma más simple de ver en un planisferio hacia dónde vamos a lanzar. Entonces, fíjense que acá, si lo hacemos al revés, despejamos coseno de i y hacemos seno de beta dividido por el coseno de la latitud, hay una relación directa entre las inclinaciones que podemos alcanzar y la latitud de lanzamiento. Entonces, nosotros acá podríamos poner la latitud de lanzamiento, todos los betas a los que podemos lanzar, que ahora les muestro una imagen para que lo puedan ver, todos los betas a los que podemos lanzar y podemos obtener todas las i a las que podemos llegar, todas las inclinaciones. Fíjense que geométricamente hablando hay una limitación para las inclinaciones que podemos acceder. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Sí. O sea, el phi GC sería la latitud a la cual se encuentra el país. El país, en realidad el punto de El lanzamiento. punto de Sí. lanzamiento. Sí. Porque a veces los países son suficientemente grandes como para tener un rango importante, sí. Base constante para el país, para el lugar. Tal cual. Sí, esto es una constante. Esto nos lo van a dar las limitaciones de lanzamiento, que ahora lo vemos, y esto es lo que te interesa conocer. Sí. El ángulo beta es después del despegue. El ángulo beta es un parámetro más cartográfico, si lo querés llamar de una manera. Es el ángulo al que vos vas a poder lanzar desde tu puerto de lanzamiento. Es como un abanico. De hecho, mira. Esto es un beta. Fíjate, esta es la península de Florida. Y estos son todos los betas a los que vos podés lanzar sin tener problemas de pegarle a alguien, problemas internacionales, porque acá abajo está Cuba, y todo ese tipo de cosas. Ahora lo charlamos bien en los 2-3 minutos que quedan. Sí. Pero, Perdón, discúlpame. no, sí. Si querés terminar de... Sí. No, es esta medida. Bien, ahí lo respondo. Sí. Pero es como apuntando hacia un destino que vaya el cohete, Sí, exactamente. pero el despegue va a seguir siendo vertical, ¿no? Sí, el despegue es vertical y es... ¿Viste cuando despegás? Esto se le llama vuelta gravitatoria. Cuando hace como esa vueltita, bien, ¿hacia dónde va a ir dirigido? Sí, Yo puedo Decidir. identificar Sí. ese sentido. exacto. No es lo mismo que yo lanzo desde acá, supongamos que puedo lanzar a 180. Está bien, hacia arriba primero va a ir el cohete porque tiene que despejar la torre, pero una vez que alcanza a cierta altura, y ya es seguro para la gente de abajo, hace una vuelta gravitatoria y puedes ir para allá, para allá, para allá. Eso con un motorcito. Sí, y eso sí literalmente se hace haciéndole un steering, no sé cómo se le llamaría en español. Es empuje vectorial. Sí, un empuje vectorial del motor. Fíjate que hay videos espectaculares de Starship y también de Apollo que se ve cómo se mueven los motores. A veces no todos se mueven, sino un par, y son los que les dan la dirección. Bueno, esto es lo último que les quería mostrar. Todo lo que es ejemplos y eso lo vemos en la clase que viene.
Más allá de limitaciones geométricas, porque la latitud de lanzamiento te va a dar una limitación importantísima, la latitud de lanzamiento te va a decir cuál es la mínima inclinación a la que vos podés llegar. También hay limitaciones por seguridad. Por ejemplo, áreas pobladas, uno no quiere lanzar encima de áreas pobladas. Espacio aéreo restringido, por ejemplo, arriba del Pentágono, es un espacio aéreo restringido. O conflictos internacionales. A veces tenés un país al lado que no le gusta mucho que le pases cohetes por encima, entonces no se pueden lanzar. A veces hay convenios con países, entonces decís, bueno, a ver, yo lanzo por encima tuyo, no hay ningún problema, nos dimos la mano y lo acordamos, pero en general se trata de evitar. Y acá, por ejemplo, tenemos dos casos muy conocidos. Tenemos Florida y tenemos California, los dos puertos principales de los Estados Unidos. Y fíjense, me preguntaban por allá desde dónde está medido, es 90 grados, acá está el azimut, hacia afuera, 90 grados hacia el este, y hacia el sur se va haciendo más grande. Entonces, es 0 grados desde el norte. El azimut de lanzamiento se mide desde el norte geográfico. Norte es 0, este es 90, sur 180 y oeste 270. Y acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, que lo van a poder ver bien en las diapositivas que están subidas, tenemos tanto la inclinación que se puede alcanzar como el beta, el azimut. Y bueno, tenemos 90, 35, 120, 90 es el este completo, 35 lo más al norte que se puede lanzar, 120 lo más al sur. Pero la mejor inclinación siempre va a ser al este, porque es la mínima que podemos alcanzar. Cualquier otra va a ser mayor a esa mínima inclinación. Y lo mismo para Vandenberg, que fíjense que lanzan hacia el sur, porque uno no quiere lanzar hacia el oeste, porque no aprovecharías la rotación de la Tierra para darle velocidad a tu cohete. El único caso en el que lanzan ligeramente hacia el oeste es cuando quieren ir a una órbita retrógrada, con ángulos mayores a 90 grados de inclinación. Si no, lanzan ligeramente hacia el sur-este, por mucho que estén al oeste de los Estados Unidos. Después tienen un par más, pero no lo voy a ver porque, fíjense, acá tienen otra imagen. Esto después la clase que viene lo vemos bien. Y algunos ejemplos más de limitaciones por seguridad y todo eso. Así que bueno, la clase que viene lo terminamos de ver con algunos ejemplos. Así que bueno, la próxima clase vemos lo que quedó y ejemplos prácticos de la unidad 2. Sí. Lo que dijo hoy sobre la